Bendiciones, mis amados hermanos. Un maravilloso día para estudiar, escudriñar, aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras, a través de la enseñanza. Gracias al Señor por este día maravilloso, glorioso, extraordinario, lleno de bendiciones, lleno de poder. Un jueves de enseñanza, un jueves acerca de la serie de enseñanza Somos un Ser Integral. Sean muy bienvenidos a este estudio. Les agradezco a cada uno de ustedes, como siempre lo hago. Creo que el agradecimiento es la expresión máxima del amor. Algunos dicen otra cosa, pues les respeto, pero yo creo que el agradecimiento, donde hay agradecimiento, se mueve todo. Podemos verlo con Jesús cuando en la multiplicación de los panes y los peces dio gracias al Padre Celestial. Podemos verlo cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, dio gracias al Padre Celestial. El agradecimiento nos hace fluir. Desata en nuestra alma el fluir que hay en nuestro espíritu. El poder de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios, todos los dones del Espíritu Santo. Por eso damos cada día gracias. En la mañana yo paso dando gracias cuando estoy orando y todo el día en sí, la verdad que todo el día, y cuando me acuesto incluso estoy dándole gracias a Dios porque somos más que favorecidos entre mucha gente. Yo doy gracias al Señor por eso, porque somos favorecidos, muy favorecidos entre mucha gente, y que Dios, nuestro Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, siempre está con nosotros. Bueno, hoy vamos a entrar en lo que es identificando la carne. Identificando la carne. Recuérdese que estamos hablando de lo que es la transformación del alma, y dije que íbamos a estar entrando un poco, aunque se me ha ido varios días de enseñanza, lo que es acerca del cuerpo, acerca de lo que es el espíritu, y después entraremos más profundamente en lo que es la enseñanza o lo que es la transformación del alma, que es a través de la renovación del entendimiento. Pero creo que es importante entender y tener estas bases. ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo identificar lo que es cuerpo? Y cómo es identificar lo que es carne, lo que es el espíritu. Y aunque yo quisiera a veces hacerlo 1 o 2 días de enseñanza en cada área para entrar en lo que queremos más, que es la renovación de nuestro entendimiento, para que haya una transformación en el alma y haya así cambios positivos y permanentes. Bueno, se me extiende y es difícil que un predicador, un maestro de la palabra de Dios, tome una enseñanza y la pueda hacer corta. Se nos hace difícil, pero tampoco la voy a extender. Bueno, hoy es la lección número 8 de esta serie, Identificando la carne, y vamos a Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Esta transformación es a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El pensamiento que le tengo, que he estado trayendo un pensamiento, el de hoy es: escribe en tu visión que cada día es el mejor del año. Escribe en tu visión que cada día es el mejor del año. Isaías 3:10 dice: dile al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Dile al justo que le irá bien. Esa es nuestra mentalidad. Eso tiene que ser nuestros pensamientos, no simplemente pensamientos positivos, sino una inspiración desde nuestro espíritu a nuestra alma y a nuestro cuerpo, de que todo va a salir bien. No importa cómo se está viendo las cosas, no importa lo que estemos sintiendo, no importa lo que estemos viendo, no importa lo que estemos oyendo, tenemos que aprender a pararnos firmes en lo que es la palabra de Dios
creer lo que ya Dios estableció para con nosotros y la herencia que nos ha dado. Y así vamos a ver días maravillosos, gloriosos y poderosos. Dile, Isaías 3:10, dile al justo que todo le saldrá bien. Mande ese mensaje a otras personas que puede ser que estén en situaciones difíciles y que están velados, como estamos viendo los domingos, están velados y no ven solución por ningún lado, no pueden ver la persona de Jesucristo, que es el que puede sacarlos de ese lugar o de ese estado emocional que se encuentra. Pues mándele este mensaje donde le inspira a creer que todo en Cristo Jesús va a salir bien y comerá del fruto de sus manos. Bueno, vamos al repaso. Estuvimos el jueves pasado estudiando el tema de la diferencia entre el cuerpo y la carne. Y pido 1000 disculpas porque la cámara se detuvo y dejó de grabar en el minuto 41. Entonces no pude continuar, no pude entrar en lo que era la diferencia, pero hoy vamos a entrar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que es la diferencia entre entre carne y cuerpo, y estaremos identificando lo que es la carne. Dijimos que dividir el espíritu del alma y del cuerpo es saber identificar sus funciones. Y cada área, por ejemplo, el espíritu tiene sus funciones. También el alma tiene sus funciones. El cuerpo tiene sus funciones. Vimos que lo único que divide el espíritu del alma y del cuerpo es el evangelio de Cristo y no la oración. Y vuelvo otra vez. No estoy en contra de la oración. Me considero que soy un hombre de oración. Oro. Pero he aprendido a orar correctamente. He aprendido a ser dirigido por el Espíritu en la oración. No tanto por las emociones, ni por mis pensamientos, y menos por el cuerpo. Ni la oración, ni la alabanza, ni el ayuno transforma, cambia a una persona. Aunque todo esto tiene su lugar en la vida cristiana. Claro que son herramientas. Yo le llamo herramientas espirituales. No hacemos nada con tener una profesión o un oficio y no tener las herramientas para manifestar, para fluir en esa profesión o en ese oficio. Necesitamos las herramientas adecuadas, las herramientas correspondientes a lo que somos. Ejemplo, un carpintero va a necesitar las herramientas de carpintero. ¿Para qué? Para él desarrollar lo que el don, el llamado, el propósito, lo que se ha preparado, lo que ha estudiado para manifestarlo. Recuérdese que las herramientas es para manifestar lo que tenemos. Manifestar en Cristo Jesús lo que somos. El ministerio de Jesús vimos que era enseñar y predicar el evangelio, el reino de Dios y sanar a los enfermos. Vimos que muchas veces nada más por la incredulidad de aquellos en su tiempo que estaban, no hubieron milagros. Unas cuantas sanidades, pero cierra diciendo el verso que siguió enseñando. Siempre hay una enseñanza, porque recuérdese que la fe nace en oír el evangelio. El evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Entramos en la función del cuerpo. Vimos que es nuestro cuerpo físico, es la casa donde habitamos
juntamente con Cristo. Sí, cuando nosotros nacemos, la casa nuestra, la casa de nuestro verdadero yo, nuestro espíritu, es nuestro cuerpo. Pero cuando llegamos a nacer de nuevo, o como dice Pedro, renacer en el espíritu, ya somos uno con Cristo. Por tanto, Cristo y yo, Cristo y usted viven en ese cuerpo físico. Y dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, que Cristo es la plenitud, que en Cristo está la plenitud de Dios. Por tanto, la plenitud de Dios está dentro de tu cuerpo, habita dentro de tu cuerpo. Algo sumamente importante, entender qué es el cuerpo y la carne. Y no se olvide esto, el cuerpo no toma decisiones. Las decisiones están en el alma, en la parte que llamamos voluntad. Es la que toma. La carne puede disparar tentaciones y cosas así. Vamos a ver más adelante. Pero la decisión está en nuestra alma. Y si nuestro espíritu se está manifestando mentalmente, en nuestra mente, en nuestras emociones, nuestras decisiones van a estar fortalecidas para detener toda concupiscencia, dice Santiago, que hay en la carne. La decisión se encuentra, dije, en el alma, que es la voluntad. Ahora, la formación del cuerpo. Vamos a entrar un poquito rápido en esto para entrar acerca, identificando lo que es la carne. El cuerpo lo formó Dios del polvo. Génesis capítulo 2, verso 7 dice, el cuerpo físico. No estoy hablando de la carne, estoy hablando del cuerpo físico. Pastor, pero entonces tranquilos, vamos a llegar ahí. Es bien sencillo. Santiago capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue el hombre? Un ser viviente. Ahora, dice que Dios formó del polvo al hombre, pero si no daba el aliento de vida, él lo que iba a hacer era una figura de barro, como una vasija, sin vida. Sin vida. Por eso, cuando nosotros salimos de este cuerpo y vamos hacia el Padre, cuando hablo de nosotros, el Espíritu, y vamos hacia el Padre, este cuerpo vuelve al polvo, vuelve a la tierra. Sin aliento de vida, era simplemente una figura de barro. Después de recibir el aliento de vida, se convierte en un ser viviente. Sí, no es nuestro cuerpo que está o sostiene el espíritu. Es nuestro espíritu el que sostiene este cuerpo. Es como esta camisa. Quitamos esta camisa, la ponemos en un tendedero, ahí quedó. Cobra, entre comillas, para que se entienda, vida cuando la pongo en mí y entonces esta camisa va donde yo voy. Confío en Dios que me esté explicando. Sí, llamaríamos que este cuerpo es el estuche. A ver, el cuerpo es el traje de nuestro verdadero yo, espíritu, para habitar y movernos en este mundo físico. Cuando el hombre fue a la luna, llevaba un traje especial para poder moverse y estar
en la luna. Igual nosotros venimos de Dios, somos un espíritu, pero necesitamos un cuerpo para habitar, para movernos, para caminar, para accionar en este mundo físico. Eso es lo que pasó con Jesús. Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Pero para venir a la tierra no vino en espíritu, sino que dice Hebreos 10 que se hizo un cuerpo. Ese cuerpo se llamó Jesús. Y Dios habitó en ese cuerpo. Dios habitó en ese cuerpo. Y era para moverse, para llevar a cabo el propósito que tenía en la tierra. Sin espíritu, el cuerpo está muerto. Santiago 2:26 lo dice bien claro, refiriéndose a la fe. Pero da ese ejemplo, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, oiga bien esto, porque el cuerpo, el físico, sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sí, no tiene acción. La fe no tiene vida. No va para ningún lado. Hay personas que dicen, a ver, no voy a entrar en esto, porque creo que entro el domingo un poquito en esto. Yo tengo mucha fe. Claro que sí. Tiene la fe de Dios. Pero si no hay acciones correspondientes a esa fe, no está ejercitando la fe, no está caminando en fe. Y tenemos que aprender que hay obras de la ley y hay obras que son acciones de la fe. Pero regresemos a lo que estamos. Es que un cuerpo sin espíritu está muerto. Estaba pensando algo que escuché una vez, escuché de unos científicos, que cuando el espíritu sale del cuerpo, dice que el cuerpo pierde peso. Sí, el espíritu pesa. No voy a meterme ahí, porque si no me meto en lo que es el cuerpo glorificado y todo. No, mejor vamos a continuar, porque después estaremos hablando acerca de un cuerpo glorificado en sí, como el de que Cristo, cuando murió, resucitó, era un cuerpo glorificado. Fue un cuerpo en el cual llegaba y traspasaba las paredes, pero tenía las marcas en su cuerpo, se lo dijo a Tomás. Y no solamente eso, comió con los discípulos. Pero, déjamelo ahí. Ahora, dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Para dónde vamos? Para donde Dios. ¿Qué pasa con este cuerpo? Queda en la tierra. Dando referencia nada más de algunos versículos así, no voy a entrar en desarrollar estos versículos que desearía, pero pierdo el contexto de lo que estoy trayendo. En la Biblia, al cuerpo se le llama también vaso de barro. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, hermano, todo el poder de Dios. Estaba esta mañana meditando en la oración, y estaba meditando cuando Pablo habla de que ya no vive él, sino que vive Cristo en él, y que lo que ahora vive, eso está en Gálatas 2:20, y lo que ahora vive en la carne, que es cuerpo, ahí no sería carne, cuerpo,
ahorita empezamos a ver eso, cuerpo, dice que ahora que lo que vive en el cuerpo lo vive en la fe, no teniendo fe en Jesús, sino usando la fe de Jesús. Entonces me impactaba esto porque yo decía, Dios mío, cuando lleguemos a comprender realmente, cuando seamos iluminados en nuestros ojos espirituales, de que es la fe de Cristo, la fe de Dios, según el original en Marcos 11:22, la fe de Dios está en nosotros. Yo me pregunto, ¿habrá algo imposible para la fe de Dios? Nada. Por eso dice Marcos 9:23 que para el que cree, todo le es posible. El poder de Dios, Cristo Jesús. Dije que anteriormente que es la plenitud. El poder de Dios está en nuestro espíritu, habitando en este cuerpo físico, que también le llama vasija de barro, también le llama vaso de barro. Ahí habita el poder de Dios. Muchas veces tenemos esa idea de buscar el poder de Dios afuera, cuando realmente el poder de Dios está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Cuando nos demos cuenta, por eso Efesios capítulo 4, verso 20, dice, y a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder, Cristo Jesús, según el poder que actúa en nosotros. Pero bueno, seguimos. Debemos de identificar qué es carne y qué es cuerpo. Debemos de aprender a conocer bíblicamente. Recuérdese que yo enseño. Por eso voy paso a paso, doy versículo y versículo y empezamos a usar leyes de interpretación bíblicas. Y ustedes me escuchan hablar de esas leyes, me escuchan hablar del contexto inmediato y el contexto general y todas estas cosas porque es importante, porque se nos ha enseñado, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia y estamos leyendo la Biblia. Y no estoy diciendo que es malo, pero tenemos que aprender a escudriñar según de Timoteo capítulo 3 verso 16, a escudriñar las escrituras. Tenemos que aprender porque al escudriñar vamos a usar, vamos a aprender de qué está hablando y qué lo que está hablando. Tradicionalmente se usa mucho la expresión carnales. Muchos hijos de Dios erróneamente piensan que cuando la Biblia habla de la carne está hablando del cuerpo físico. Por eso yo recuerdo que a nosotros nos enseñaron a ayunar. Y gloria a Dios porque nos enseñaron a ayunar a periodos largos, de una semana, de 15 días, de 30 días, de 40 días sin cortar. Pero la enseñanza era la que estaba incorrecta, porque el ayuno es una herramienta espiritual e incluso física. Es recomendada médicamente. Ayunar. Es bueno hacer ayunos. Yo escucho mucho ahora por ahí el ayuno parcial y los ayunos parciales. Bueno, eso lo hizo Daniel en el capítulo 10. Pero se nos enseñaba para matar la carne. Y claro, ayunos tan largos, pues perdíamos peso, perdíamos fuerza. Yo recuerdo que hacía ayunos que me sentía débil y nosotros creíamos que era el cuerpo porque nos sentíamos débiles de todo, entonces así nosotros estábamos dominando
la carne. Pero, ojo, bien, ahorita lo van a entender mejor. Pero lo que estábamos desgastando aquí, por falta de conocimiento, lo que estábamos afligiendo, porque si lo vemos en Daniel capítulo 10, dice que afligió el alma. Pero a nosotros nos enseñaron a afligir el cuerpo físico. Porque nos sentíamos, como dije anteriormente, débiles y de todo, y entramos como una dimensión diferente. Ahora, la carne en el griego es sarx, S-A-R-X. Sarx. No se le olvide esto. En el griego carne es sarx. Y cuerpo en el griego es soma. Entonces vamos a ver y vamos a aprender que muchas veces cuando la Biblia está hablando de carne, no está hablando de la ley de pecado o esa naturaleza que había, sino que está hablando del cuerpo físico. Pero cuando a veces se pone cuerpo, no está hablando del cuerpo físico, sino que está hablando de la carne. Muchas veces cuando dije que en la Biblia se habla de carne, está hablando de una ley pecaminosa. A ver, Romanos capítulo 8, verso 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Y siempre hago esa pregunta: ¿qué ninguna? Ninguna. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén. ¿Quién es el que está en Cristo Jesús? Aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor. Lo ha reconocido como su Señor. Por tanto, ha nacido de nuevo. Es hijo de Dios. Y está en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, dice aquí, sino conforme al Espíritu. Según los teólogos, según los estudiosos bíblicos, según los biblistas, esta frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, fue añadido. Eso no existe en los originales del pergamino o de la carta a los romanos. Entonces diría de esta manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Sigue diciendo verso siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. No nos va a librar de la ley del pecado, sino que nos ha librado de la ley del pecado. Por eso decimos nosotros que los que estamos justificados, no hay pecado en nosotros. Que cometemos algunos errores, que cometemos lo que se le llama pecado a las obras de la carne, por causa de que está viciada el alma, lo veremos ahora o más adelante. Pero somos libres del pecado. Eso significa que somos libres del poder del pecado. Antes, por más que se hablara y se tratara de renovar la mente, de renovar el entendimiento, de transformar el alma, estaba la naturaleza de pecado, pues lo que se hacía era pecar. Pero viene Cristo, muere, resucita, y por causa, dice 1 Corintios capítulo 17, verso 11 en adelante, de que Cristo dio su cuerpo y nos libró, nos ha librado, dice aquí, tiempo pasado, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, muerte segunda. Sí que el pecado nos garantizaba una muerte segunda, una muerte eterna, una muerte, recuérdense que les decía, es separación de. Aquí sería el pecado,
como todos nacimos en pecado, dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese pecado dice que nos lleva a la muerte segunda o a la muerte eterna. Porque lo que era imposible para la ley, hablando de la ley de Moisés, por cuanto era débil. Sí, la ley de Moisés, la ley del antiguo pacto, era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, y aquí carne no es SARS. Aquí es soma, cuerpo físico. El anterior es SARS. Pero Jesús no vino en forma de pecado. Sí, no había pecado en él. ¿Cómo, pastor? Entonces, ¿cómo murió? Según de Corintios 5:21 dice bien claro. Y aquel que no había pecado fue hecho pecado. Tomó la posición de pecador, dice, para darnos su justicia. Él era justo. Él no pecó, nunca pecó. Por tanto, no vino en forma de carne, de pecado. Vino en forma de hombre, de cuerpo físico, de carne de pecado, oiga. Y a causa del pecado condenó al pecado. Condenó al pecado. Para que la justicia de la ley, después voy a enseñar bien esto y aclararlo bien, porque yo sé que quedan algunas cosas ahí. Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. No dice que se va a cumplir en nosotros porque no vamos a andar. No, es que nosotros dice que ya no andamos conforme a la carne. SARS. Ya nosotros no andamos conforme a esa naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque ya no está esa naturaleza de pecado. Se enseña, y quiero aclarar un poquito porque voy a estar enseñando un poquito estas cosas y entonces se puede confundir. El cristiano no tiene doble naturaleza. El cristiano tiene una sola naturaleza. Es la de Cristo, la de nuestro Señor Jesucristo, la de nuestro Padre Celestial, hablando en el Espíritu. Pero en la carne, según Romanos capítulo 1, verso 4, quedó encerrada la carne, en la carne, quedó encerrada en este cuerpo. Es una ley. Como les dije, no voy a entrar en estas cosas por motivo y explicarme, por si no me desvío de lo que quiero traerle y quiero salir para entrar a lo que es el alma. Sino conforme al Espíritu. Pero debemos de entender que nosotros, y esa es la idea que se nos ha vendido, es que nosotros somos carnales. Bueno, ¿de qué estás hablando? Somos. ¿Me estás hablando del cuerpo de Soma o me estás hablando de SARS, de la naturaleza del pecado? Nosotros no estamos con la naturaleza del pecado. Nuestro Cristo la quitó. Rompió con ella. En nuestro espíritu la naturaleza de Dios está. Porque no puede ser que la naturaleza de Dios habite en el mismo lugar donde habita la naturaleza de pecado. Y estoy hablando del espíritu. En el espíritu no hay ninguna naturaleza de pecado. Nuestro espíritu es perfecto y una vez para siempre y santificado para siempre, dice Hebreos 8. Voy a quedarme ahí, voy a seguir adelante. Vamos a ver 2 o 3 versículos, según como me alcance el tiempo, de la traducción, que eso es lo que debemos de aprender. Algunas personas se ofenden porque yo uso muchas versiones.
Y es por motivo de conocer. Hay muchas versiones y sé que hay que tener cuidado con muchas versiones. Por eso es sumamente necesario aprender a usar las reglas de interpretación bíblicas para saber cuándo me está hablando de una cosa y por qué me está hablando eso y a quién le está hablando y quién está hablando. En Marcos capítulo 16, verso 17 dice, en la versión Reina Valera 1960, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. ¿Cómo? SARS es, llamémosle así, una ley de pecado. Es la concupiscencia. Santiago capítulo 1, versos 12, 13 y 14. Dios no tienta a nadie, sino que aquel que es tentado por su propia concupiscencia. ¿Se da cuenta? Es tentado. No hay pecado en que seamos tentados. Todos nosotros somos tentados. Ahora, vamos a obedecer a esa tentación. Pues que Dios me ayude. No, momento, ya Dios te ayudó. La decisión es tuya. ¿Cómo, pastor? Es que no puedo. No acabamos de leer que el poder de Dios está dentro de ti. ¿No dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿No dice 1 Juan 4:4, que mayor es el que está en nosotros, el que está en nosotros, que el que está en el mundo? Hay tantas personas esperando a que Dios les ayude cuando ya Dios les ayudó. ¿Cómo? Dándole el poder. ¿Cómo? Dándole las herramientas espirituales. Así están algunos orando, Señor, por favor, dame tal cosa. No, y el Señor le dice, ya te lo di. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Toma de lo que te he dado. Como dice Juan capítulo 1, verso 17, tomamos por gracia de nuestro Señor, de la plenitud de nuestro Señor. ¿Cómo? Con las herramientas espirituales. Es que fluimos ahí. Pero estaremos hablando después de eso. Ahora le dice, bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es 3 veces feliz o 3 veces próspero. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. Ahí carne ni sangre, ¿ves? Carne ni sangre. Ahí es soma, es cuerpo físico. Sino mi Padre que está en los cielos. Jesús está hablando de ahí que la revelación no vino de una persona, de otra persona, de otro ser humano, de otro cuerpo. Vino directamente de nuestro Padre Celestial. En la versión NVI, dice el mismo pasaje. Dicho tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal. ¿Se da cuenta que no usa carne? Habla de hombre. Sino mi Padre que está en el cielo. Yo puedo estar enseñándole esta palabra. Pero el único que te lo puede revelar es el Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial. Te puede escucharme. Y considero que muchas personas que no le es revelado, no le es manifestada esa revelación, o no permite esa iluminación, sí, se ofenden conmigo con lo que yo digo. Algunos hasta han mandado mensajes groseros,
¿Qué puedo decir yo? Lo mismo que Jesús dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y señalan y atacan al ministerio que tenemos, a la enseñanza que tenemos. Es porque no han comprendido. Y no es que el Espíritu Santo, porque aquí está hablando del antiguo pacto, Jesús, no es que el Espíritu Santo no les haya revelado. No, es que ahí está, fue dada la palabra y el Espíritu está ahí iluminando, que algunos toman la decisión de rechazarlo, decir: yo no acepto eso, yo no creo eso. Por eso yo respeto cuando me dicen: pastor, yo no acepto eso. Está bien, lo respeto. Pastor, pero yo no creo en eso. Está bien, lo respeto. ¿Por qué? Porque son libres de tomar la decisión. Yo lo que vengo es a enseñar la palabra de Dios. Cada uno sabrá si toma la decisión de creerla o no creerla. Dice Marcos capítulo 4, verso 20, que oyeron la voz, oyeron el evangelio y lo recibieron. Hay personas que no lo reciben, toman la decisión de no recibirla. Igual a Hebreos 4:2. El pueblo de Israel no le puso fe a lo que oyó. Y dice Marcos 4:20, oyeron el evangelio, lo recibieron y dieron fruto a 30, a 60 y a 100. Cuando nosotros oímos una palabra y no es revelada, es que me lo reveló el pastor. No, yo no he podido revelar nada. Ni yo en mi propia fuerza y carne he podido entender tantas cosas tan gloriosas y maravillosas por mi cuenta o por mis estudios bíblicos o por mi título en el seminario. He llegado a comprender las cosas porque me someto a la iluminación que el Padre me está dando. Y muchas veces en mi mente, yo les he dicho a ustedes que cuando yo empecé a estudiar gracia, ya empezar a entrar profundamente y estar escudriñando gracia y investigando lo que es gracia, habían cosas que mi mente me decía no, pero estaba saturada de religión. Estaba velado, saturada de religión. Yo decía, no puede ser posible. Así lo mismo cuando estuve en el legalismo y entré en lo que era restauración, que en ese tiempo era restauración. En 1984 empezamos a entrar en restauración. Habían cosas que yo decía, Dios mío, esto es solo porque tú me lo estás diciendo y lo estoy entendiendo. Cuando empecé a hablar restauración, la mitad de la iglesia se fue, no quiso aceptar la restauración. Y así yo tengo entendido, y como me decía un hermano pastor, es que esto no lo van a aceptar mucha gente. Yo sé bien que no lo van a aceptar porque están saturados, velados de mucha tradición y religión. No aceptamos eso, no es así. Cuando enseño oración, algunos se me van a ofender también, porque vamos a conocer acerca de la oración. Pero bueno, aquí no está hablando entonces de carne. No solo lo reveló ni carne ni sangre. No, aquí no solo reveló ni cuerpo ni sangre. Como dice 1 Corintios 15, en el reino de Dios no entrará carne y sangre. No es carne, es soma, cuerpo y sangre. No entra en el reino de los cielos. En 1 Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho pecado. No está hablando de eso, no está hablando de SARS, está hablando de soma, de cuerpo. El verbo fue hecho ¿qué? Cuerpo. Claro, nosotros tenemos esa mentalidad que cuerpo y carne la tenemos como uno solo. Pero debemos de entender que la Biblia cuando nos habla de carne está hablando de una naturaleza o de una ley. Y también nos está hablando del cuerpo físico. Aquí, según lo que estamos estudiando, el verbo, que es Dios, era con Dios, estaba con Dios, Juan 1:1, es la luz de vida, fue hecho cuerpo, no carne.
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La versión NVI dice que me gustan las versiones porque así puedo ver más claro lo que el Espíritu nos está enseñando. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y el Verbo se hizo hombre. Se hizo un cuerpo. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Se da cuenta que carne no cabe en ese pasaje? Ni en Mateo 16. No fue revelado por carne ni sangre. Ni aquí que el Verbo fue hecho carne. El propósito de Dios, hacerse de un cuerpo, era para moverse, dije legalmente, en este mundo físico y mostrar su gloria de gracia y verdad. Oye, ¿quiere decir que este cuerpo va a reflejar la gloria que hay en nuestro espíritu? ¡Wow! Lo glorioso, voy a ponerlo de esta manera, porque parece que la gloria que hay en nuestro espíritu como que nos separa. No, lo glorioso que somos, dice Romanos, que la misma naturaleza está gimiendo para que los hijos de Dios se manifiesten en gloria, los hijos gloriosos. Tú no eres cualquier cosa, eres un hijo glorioso dentro de ti. Dejemos de ver tanto lo exterior y empecemos a ver lo que está en nosotros. Somos gloriosos. Jesús nunca vino como carne, como Sad, porque Él no vino como pecado. Dice Pablo que fue hecho pecado, y ya lo vimos en 2 Corintios 5:21. Esta es la razón que más que leer la Biblia debemos de estudiar las Escrituras. Debemos de aprender a entrar, a tener una enseñanza. Porque cuando estoy leyendo, entonces ya puedo interpretar correctamente lo que el Espíritu Santo me está revelando a través de las Escrituras. Dice Hechos, y cierro con esto. Hechos 18, 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Wow! Son más los que van a comprender, son más los que van a tener esta iluminación, son más los que van a aprender a dominar esa carne. Son más los que van a saber identificar cuándo es carne y cuándo es que se está hablando de cuerpo. ¿Cuándo es el alma? ¿Cuándo son los pensamientos? ¿Cuándo son las emociones? Sí, me gusta esto. Yo tengo un pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mucha gente. Somos más los que vamos a tener la revelación, aunque muchos no la van a querer. Somos más los que vamos a entender esto. Somos más los que vamos a entender el Evangelio. Somos más los que vamos a creer que somos gloriosos. Somos hijos de Dios. Por tanto, somos gloriosos. Somos más los que vamos a reflejar en nuestro cuerpo físico la gloria de Dios. Lo glorioso que somos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles acerca de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta lo importante de la enseñanza?
gloria a Dios por la predicación también. Pero muchos lugares, con todo el respeto, son 45 minutos de alabanza, brinco y todo eso, y gloria al Señor. Pero 15 minutos de enseñanza o 15 minutos de predicación. Si lo que va a transformar a la iglesia, lo que va a transformar el alma de la gente de la iglesia, es la palabra de Dios. Voy a quedarme aquí, porque ya se me fue el tiempo. Pero yo creo que con esto no voy a entrar mucho en algunos temas como Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, incluso Romanos 8, le hizo lo del 1 al 4, pero del 4 en adelante es algo tremendo lo que es que habla de la carne, SARS, y nos dice que nosotros no caminamos ahí ya, porque es un acto de fe que nos está hablando el Señor. No quiero entrar ahí porque yo quiero dar una enseñanza hace tiempo, pero quiero enseñar tantas cosas. Quiero dar una enseñanza acerca de también la carta a los romanos. Y estaremos viendo pasaje, verso por verso, igual a Gálatas, verso por verso. Pero lo que sí quería era que comprendiera estos dos nombres en el griego para que pudieran identificar qué es carne, SARS, la ley de pecado, naturaleza de pecado, y soma, el cuerpo físico. Pero con la ayuda de Dios el próximo jueves estaremos avanzando un poquito más acerca de esto y estaremos comprendiendo algunas cosas mejor. Y lo que no has entendido ahora, tranquilo. Escucha nuevamente el mensaje, que vas a ver que de un momento a otro no te lo va a revelar Arnoldo, no te lo va a revelar este pastor, no te lo va a revelar fulano y tal, sino que el entendimiento que vas a tener es porque el Espíritu de Dios te lo está dando, se lo está revelando. Bendecidos, paz de Dios.